Al aire. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a todos. Seguimos en estas entrevistas de los sábados tan especiales con invitados distinguidos. Y bueno, David, buenas noches, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida primero y luego te presento. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, desde Quito, Ecuador, un gusto de estar con ustedes esta noche. Bueno, bienvenidos. Para mí es un placer hacerte esta entrevista, David. Voy a presentarte. Bueno, David Sucre Villalobos en este momento reside en Quito. Es psicólogo clínico, psicoterapeuta junguiano, es miembro de la CIDPAG, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, psicólogo clínico por el Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela. Posee estudios superiores en psicoterapia y psicoanálisis por la UABPANE, me lo aprendí David, UABPANE de Caracas, además de un diploma superior en estudios en patologías graves de la adolescencia por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, psicoterapeuta acreditado y certificado por la Asociación Venezolana. Actualmente reside en Quito, Ecuador, donde fundó el grupo psicológico Psicopompo, participando actualmente en distintos eventos, conferencias, talleres, clases magistrales. Y esta noche, si bien su currículum es más extenso, pero bueno, creo que con esto es una muy buena base de presentación, David. Si tú quieres agregar algo, por favor, luego lo agregas, pero me parecía también interesante, importante presentar este lindo tema, tan presente, que es erotecnológico, reflexiones sobre la sombra en la era digital. Muy actual el tema, David. Vuelvo a darte la bienvenida. Muchas gracias Gaby. Bueno, saludos a todos, saludos a las personas que están desde distintas partes del mundo, con distintos usos horarios. Y sí, sin duda alguna, es un tema actual, un tema que está muy presente en esto que ha venido trayendo el confinamiento, que ha venido trayendo la cuarentena. Y bueno, nada, yo quisiese comenzar quizás un poco diciéndoles que esto es un trabajo que yo he venido reflexionando, masticando y digiriendo desde hace bastantes años, ¿no? Quizás unos 4 años. Este trabajo con el cual voy a presentar esta noche fue un trabajo que presenté hace 2 años en el Congreso Latinoamericano Junguiano que se celebró en la ciudad de Bogotá. Y este trabajo fue publicado en la revista Aleteia de la Asociación Venezolana de Psicología Analítica, una revista que se edita en Caracas, Venezuela, y pueden encontrar el número en mi página web www.davidsucre.com. Ahí está toda la revista, otros artículos, otras entrevistas y otros ensayos que yo también he escrito. Y con gusto lo que vamos a compartir esta noche lo van a poder adquirir en PDF la revista completa, ¿no? Quizás para iniciar, Gaby, si me permites, quiero compartir pantalla Sí, por para supuesto, la iniciar. pantalla es toda tuya y vuelvo, dispón del tiempo. Gracias. ¿Está compartida? ¿Se ve bien? Sí, Ya, perfecto. perfecto. Quiero empezar con este video, un poco que entra en sintonía de lo que vamos a hablar esta noche.
Eros electrónico. Ese fue un libro en el que me basé para poder compartir con ustedes las ideas que traigo esta noche. Eh, bueno, Ya vamos. mismo presentando las imágenes, son imágenes muy profundas, muy fuertes y que realmente en cada una de las imágenes nos podemos encontrar identificados porque son los momentos en que estamos viviendo puntualmente ahora y como tú has dicho, mucho más profundamente con la pandemia. Sí, así es. Yo quisiera que las personas que nos acompañan esta noche entiendan que, claro que la tecnología, las redes sociales y la era virtual ha traído aspectos positivos a la humanidad. Una de las cosas es que, bueno, si no existieran, no estuviésemos esta noche, tú desde Argentina, yo desde Ecuador, comunicándonos con el mundo a través de una plataforma gratuita, pero como lo que decidí conversar con ustedes esta noche es sobre la sombra, yo quiero que dejemos a un lado los elementos que traen de positivo las redes sociales y nos quedemos un poco en el acompañamiento de lo que no trae, de lo que está oculto, de lo que está sombrío, de lo que también esconde este mundo digital, y en eso es que yo me quiero centrar esta noche. El trabajo se llama Eros Tecnológico, entrampados en la realidad y pixelados en la pantalla. Aparte del libro de Eros Electrónico, que vieron estas imágenes, también este trabajo, bueno, me basé en las ideas de Byung-Chul Han, La agonía del Eros, en las ideas del sociólogo Zygmunt Bauman en su libro Amor líquido sobre la fragilidad de los vínculos humanos, y en otras ideas también de la filosofía, la sociología y la psicología analítica profunda para poder conversar con ustedes y poder ampliar todas las reflexiones que vamos a poder conversar esta noche. Me voy a dar permiso entonces de ir leyendo pausadamente e ir amplificando y ampliando lo que está publicado en la revista, y sí me gustaría que luego de que entonces acabemos tengamos el espacio para poder reflexionar y ampliar con el público en relación a lo que surja o en relación a lo que el público también desee comentar, ¿ya? Ok, David, sí, estamos de acuerdo. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, sin duda alguna la tecnología es aquel conjunto de conocimientos y de procedimientos que empleamos en un determinado campo y sector. Desde que la tecnología llegó, provocó cambios significativos en el comportamiento humano. También en los vínculos humanos, y generó cuadros, síndromes y trastornos, alteraciones todas en el psiquismo, tanto en el psiquismo individual como en el psiquismo colectivo. Para enmarcar las ideas que traigo esta noche, yo obviaré los beneficios que la tecnología virtual y que las redes sociales han traído a la humanidad y a la cultura. Desde una visión íntima, desde una visión del alma, quiero que iniciemos sesión en las profundidades del Hades, vasija receptora de nuestro inconsciente, y de nuestros más oscuros sentimientos y de nuestros más oscuros demonios. En tacto y en contacto con el arquetipo de la sombra, veamos cómo el alma se ubica en ese cristal negro, en esa pantalla, e intentemos dar luces esta noche a nuestra práctica clínica, deslumbrando algunos matices del mito World Wide Web, o como se le conoce con sus abreviaturas, WWW. A la tecnología virtual le pueden adjudicar características femeninas, tales como oscuridad, hermosura y misterio. El sujeto se ubica incluso después de ella. Lo virtual también es cuerpo, alma, comunicación, conducta, lenguaje, seducción, intimidad e identidad. La llegada de la tecnología virtual a la cultura, al igual que ocurrió con la Eva del paraíso judio-cristiano, provocó un caos social, un caos colectivo que con el pasar de los años parece que todavía no hemos podido ponerle cierto orden. La génesis y los comienzos de la cibercultura son un enigma. Este espacio de interacción en la posmodernidad es un no lugar. La cibercultura es la polis del ciberespacio,
y se preña día a día de identidades falsas, de nicknames, apodos, seudónimos y mensajes que transforman nuestra capacidad de simbolizar, modifican nuestros vínculos y nuestras expresiones emocionales y conductuales, cambian también nuestros referentes físicos y espaciales. En este momento, nuestro yo digital está conectado en las plataformas virtuales y en las plataformas de redes sociales. En este momento, alguien está interactuando con nosotros y dejando un comentario en nuestro muro, o le está dando like a nuestra última publicación o foto de Instagram. Parte del sí mismo, parte de ese self, está diluido, está pixelado y está fragmentado en la pantalla. En el ciberespacio habitamos en nuestra dirección virtual, fantaseamos y nos sumergimos en aplicaciones donde la imagen impera. Vemos y deseamos lo que no podemos poseer. Con el dedo índice de nuestra mano o con el pulgar, viajamos a lugares recónditos, comemos y nos deleitamos con recetas que probablemente no serviremos en nuestra mesa. Pero la experiencia es bien tasty. Nuestra vida gira alrededor y frente a una pantalla. Sherry Turkle, una psicóloga y psicoanalista estudiosa de la relación hombre-computador, expresa en sus estudios y en sus escritos que nosotros podemos invertir entre 40 y 80 horas semanales dándole vida a ese yo digital, creando ese avatar, jugando a diferentes roles, usando apodos e incluso cambiándonos de sexo. Un tipo de psicodrama en la pantalla, siendo esta el objeto de proyecciones, de sueños, de pensamientos y de emociones. Para ejemplificar lo anterior, deseo compartir una expresión dada por una joven paciente en una sesión de psicoterapia, una chica que vi hace ya un par de años, en donde ella me expresaba, vamos a llamarla Natalia, con sus 21 años, me dice, y cito, yo en el mundo online me siento diferente y distinta, soy menos inhibida que en la vida real. Mi yo de las redes sociales es más como lo que yo realmente deseo ser, ese ideal del yo. ¿Me ayudarías, David, a ser como ese yo virtual en los encuentros reales, cara a cara? Fin de la cita. Demandas como las de este paciente son cada vez más comunes en los espacios de psicoterapia. Niños, jóvenes y adultos escinden parte de su yo en la pantalla y pixelan sus imágenes, quedando atrapados en la vida online y quedando, sin duda alguna, desconectados de esa vida offline. En la cultura, las pantallas electrónicas se multiplican e inundan todos los espacios. El sujeto se ha vuelto un apéndice de ellas. Con las pantallas, la humanidad actual quedó fascinada y atrapada por ese cristal negro. El sujeto posmoderno se comunica y se conecta con ese otro mundo a través de una fuerza que denominaré en este trabajo erótica tecnológica. La erótica tecnológica es el lado oscuro y demoníaco que tiene Eros, la parte del diamond. Y está relacionada con esa experiencia intermedia que conecta lo personal y que nos conecta aquí y ahora con aquello que se encuentra más allá, en ese allá y en ese entonces. Rafael López Pedraza, un analista cubano que vivió mucho tiempo en Venezuela, lo tradujo en palabras coloquiales como aquello que hace posible entre la comunicación entre yo y entre tú, o entre tú y yo, o entre la pantalla y el sujeto. La relación y vínculos con las pantallas es una impronta identitaria en la posmodernidad. Nuestra biología va sufriendo cambios. Vivimos cada vez más desconectados de nuestro mundo interno
y vivimos cada vez más exiliados de nuestro inconsciente. Una de las primeras conjeturas que pudiésemos plantear, aunque sea pesimista, con estas observaciones, es que la era de Jung, la era de la psicología profunda, parece que está en vías de caducidad. El sujeto está sufriendo un exilio de su vida. En la posmodernidad, las pantallas prometen más realidad que la realidad en sí misma. A través de aplicaciones editamos fotos y videos con la finalidad de exponernos viriles, fuertes y jóvenes. Los llamados filtros nos muestran saludables, coloridos y felices ante las miradas ajenas. El inconsciente ha dejado de ser el lugar del misterio. Nuestro trabajo como arqueólogos del silencio, como terapeutas, psicólogos, psicopompos y estudiosos del alma, parece que va quedando atrás y va quedando en el vacío. A propósito de esta metáfora del vacío, el sociólogo francés Gilles Lipovetsky considera que la humanidad se ha deshumanizado y se ha tecnologizado. Para el autor, los tiempos actuales se engloban en lo que él denomina era del vacío. Nuestros momentos son titánicos, acelerados y desmesurados. En la pantalla se ilustran excesos de agresión y de violencia. El alma parece quedar petrificada por el horror y el terror que genera la videocrueldad, el cyberbullying, el sexting. Se filman asesinatos, se filman maltratos y conductas intimidatorias entre los jóvenes. El cyberbullying delata una erótica fracturada y herida en el desarrollo del humano. Las sensaciones y las gratificaciones en la era del vacío son inmediatas. Estamos en los tiempos de lo instantáneo. Ello significa que nos agota y nos desmotiva y no tenemos interés por aquello que transcurre fuera de las pantallas. Estamos sumergidos en ellas. El chat de WhatsApp incluso a veces se convierte en un tormento si la persona con la que hablamos no nos responde a tiempo. Las sensaciones que produce el doble check azul indican que no hay tolerancia para el silencio, para el misterio y para procesar lo que estamos conversando, ¿no? Los tiempos de las pantallas han pulverizado la lógica convencional, han atrofiado incluso los sistemas cognitivos de lo humano. La estructura del pensamiento actual ha sido transformada alquímicamente. La psique opera en lo que vamos a denominar modo multitasking. La habilidad para atender parcialmente varios procesos al mismo tiempo parece ser un don clave y de selección natural en estos tiempos. El alma es libre en un ciberespacio que atrapa, encierra y enjaula. La vida offline, la vida que ocurre fuera de la pantalla, lo que somos, lo que fuimos, lo que seremos, es decir, realmente nuestra identidad es ahora una pantalla total. Jean Baudrillard advierte que con las pantallas, y cito, lo que estaba separado se confundió en todas partes. La identidad se pixeló y se fragmentó. En todas partes se abolió la distancia entre los polos opuestos, entre el escenario y la sala, entre los protagonistas y la acción, entre el sujeto y lo objeto, entre lo real y lo virtual. Todo está junto, todo está mezclado, escindido, pixelado. Fin de la cita. La fragilidad y la poca diferenciación de los objetos que pueblan nuestra alma surge por una incapacidad para tolerar la soledad y para entender que le tenemos miedo a nuestra propia compañía. La humanidad cada vez se siente más alone together.
sola, pero acompañada de las pantallas. El sujeto prefiere desconectarse de la vida presencial y buscar frenéticamente un lugar en ese no lugar, en ese ciberespacio. La desconexión o el estado offline genera aislamiento y marcada narcisización e individualización, lo que deviene en un deterioro de nuestras relaciones interpersonales, dando también lugar a la aparición de cuadros psicopatológicos antiguos como la histeria, como la psicopatía y el narcisismo, pero con expresiones actuales que nos hacen a nosotros repensar la clínica y la taxonomía bajo las cuales diagnosticamos, tratamos y comprendemos el psiquismo. En anonimato e impregnados de esa identidad digital, generamos en esos no lugares relaciones carentes de historia, aunque anhelamos con el comentario en el muro de Facebook o del tweet que lanzamos a la red, preñar al viento con nuestra píada y que seamos escuchados. Deseamos encontrar un lugar en la memoria colectiva porque tenemos mucho miedo a esta instantaneidad y a ser olvidados. Una muestra de ello son los llamados TBT de todos los jueves. El individuo actual añora lo que pasó, añora su vida pasada, lo que vivió, y quiere transportar el pasado al presente con nostalgia. En los espacios donde hacemos vida, nos movilizamos de un lado a otro. Caminamos sin rumbo, nos colocamos audífonos incluso para transportarnos a donde nos lleve la música. Una nueva condición que Luigi Soja, analista junguiano italiano, denominó sounding out. Hablamos por teléfonos móviles solos y en voz alta. Le gritamos a la realidad o nos grita a ella. Parecemos pacientes con cuadros de esquizofrenia o púberes eternos, sin percibir ni entender lo que ocurre a nuestro alrededor. La capacidad para podernos pensar, la capacidad que tiene el psiquismo para poderse pensar, la introspección y el insight se han extinguido en la era digital. Vivimos una eterna soledad en donde ni el carro ni los postes de las aceras nos acompañan. Perdemos cada segundo el dominio de nuestro yo, acobijándonos en una pantalla, leyendo lo que elegimos, sin buscar ni encontrar en ese reflejo a nosotros, y sin entender que en alguna parte alguien nos puede necesitar y puede desear expresarnos que nos extraña y que nos quiere. La sobrecarga informativa que nos rodea ejerce un efecto abrumador a lo psíquico. Estamos fatigados, ansiosos, taquipsíquicos. Ponderamos por igual la información relevante de aquella que es accesoria. Todos nos afecta. Estamos intoxicados, o mejor dicho, infoxicados. Y esto nos mantiene perdidos y dispersos. Parecemos jóvenes viviendo en la llamada era de Peter Pan. Deseamos habitar el país de nunca jamás. Nunca jamás mi realidad, nunca jamás mi identidad, nunca jamás aquí y ahora. Los adultos adolescentes son una generación que generan su identidad en el mundo digital creando comunidades y chats, sincronizándose a través de sus listas de correo en donde entran a grupos donde se supone que se comparten intereses comunes. Estas salas virtuales en las que se juntan las personas para conversar a través de conexiones periódicas, a través de múltiples relaciones. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿estas relaciones cómo son? Efímeras, profundas, articuladas, desarticuladas, unidas o desunidas. Esta dialéctica origina que se le otorgue al escenario virtual la concepción de escenario psicológico.
El escenario psicológico es un ambiente compartido en el que los habitantes construyen conocimiento y desarrollan subjetividades. En el chat, los sujetos se comunican en un tiempo real, en un lugar inexistente, en un ciberespacio, en un lugar vacío. La condición siempre es la misma. Nos exigen estar frente a la pantalla, en modo multitasking, en modo hiperconexión. Es decir, debemos sintonizar la mente a la pantalla. Estos síntomas clínicos que aparecen ahora, entre un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y este nuevo estado mental que nos exige la posmodernidad, al menos a mí me parece difuso. A veces no es posible saber cuando estamos frente a un paciente sintomático de ADD o estamos ante una persona que tiene capacidades extraordinarias. Los miembros de una comunidad virtual se juntan para hacer online todo lo que los demás hacemos offline. Una especie de psicopatología en el que el sí mismo se petrifica en la vida real, se expande y se diluye en esa second life, en esa segunda vida, en ese cristal negro, en esa pantalla. Los escenarios virtuales nos permiten jugar juegos y crear espacios de transición, un concepto winnicottiano, en donde construimos y reconstruimos identidad y a veces la mente entra en lo que Winnicott llamaba play y otras veces activa el modo game. El proceso de tramitación de identidad del sujeto en el ciberespacio encuentra un terreno fértil para experimentar y para crear. Esas pseudoidentidades, esos avatares, son prueba de ellos. Los avatares son yoes que estimulan al adolescente, al igual que muchos adultos, a exhibir y a discutir temas que evitarían tratar en la vida real e incluso con su propia identidad. Por otra parte, quiero mencionar aplicaciones como Tinder, como Grindr, como Snapchat, que ya está caduca incluso. Ese fantasma que permanecía en el recuerdo y aunque sea efímero nos muestra, al igual que las otras aplicaciones, unas formas de vincularnos y de exhibirnos muy perversas. Los usuarios de estas aplicaciones desean hacer match, conexión erótica, juntarse. Acompañado de sus pantallas, eligen el perfil del mejor postor, así activan su radar de ubicación y saben a cuántos kilómetros de distancia se encuentran. Empezando a gestarse una forma de coqueteo en el que se intercambian fotos, videos, frases, memes que no tienen ningún significado. La pregunta es para la audiencia: ¿qué tan auténticas creen ustedes que son estas relaciones que provienen de estas aplicaciones? ¿Cuán duraderas son? ¿Cuán cargadas de erotismo están? Ese cristal negro, esa pantalla que no nos permite ver ni tocar, es el símbolo perfecto de la frustración humana. Las relaciones a través de la pantalla, algo así como amor.com, tienen bastante rato de moda. Los tipos de usuarios que consumen esta pasión poseen distintos rasgos. Yo sé que hay millones de personas con características de personalidad, tipos psicológicos, introvertidos o extravertidos, pero aquí les traigo dos tipos de personalidad que yo considero que pueden usar estas plataformas o que pueden enfrentarse a esto que denominamos amor.com. Ok. Los primeros, el primer perfil, son aquellos que sin conocerse en la vida real, solamente viendo un perfil, hacen match y se encuentran físicamente para obtener y para dar sexo casual, en donde no quieren volver a coincidir más nunca en la realidad. Un encuentro de piel con piel, un encuentro efímero, un encuentro carnal, un encuentro animal. El segundo perfil de consumidores es aquel que puede tener dificultades en la interacción social o presencia de marcado rasgo fóbico y que emplean estos escenarios virtuales para conocer personas, para ampliar su círculo de amistades
Y en ese círculo de amistades puede ser, quizás, que surja una relación significativa de pareja. Cualquiera que sea el tipo de relación escogida, todas están impregnadas por el velo de la pantalla, por esa cortina que nos impide percibir lo que nos rodea y por esa cortina que se interpone siempre en nuestras vidas. La pantalla, ese tercero, ese filtro que no depura las amenazas ni siquiera en la pareja, esas falsas ventanas que impiden decirnos los verdaderos problemas. Aquí quiero hablarles de las pantallas como objeto de infidelidad virtual y como problemas en los vínculos eróticos de pareja, en donde prometemos caminos para dar pasos falsos que esconden gritos que claman: no tolero la soledad, por favor no te vayas, respóndeme. En este tipo de relaciones se busca respuestas a interrogantes que versan sobre la identidad, qué somos, qué deseamos, qué queremos, qué poseemos, sin darnos cuenta que la pantalla, eso especular que vemos, nos devuelve una imagen e identidad deformada de lo que pretendemos ser. Quiero que atentos a esta parte del trabajo porque yo creo que esto es fundamental dentro de lo sombrío y el aspecto psicopatológico que estamos tratando. En el amor.com no existe cuerpo, solo hay fotos, textos, videos e imágenes. Lo bello o lo feo del texto es lo único que conocemos de ese amante que construimos y que nos atrae. Sus palabras son el pilar donde vamos construyendo su existencia. A diferencia del amor a primera vista, el amor.com activa pulsiones escópicas. Tenemos deseos de mirar y de ser vistos. Vamos construyendo una red, un tejido que funge como una segunda piel, que crea y que recrea a nuestro interlocutor. Y es en ese instante donde empezamos a sentir una emoción que yo no sé si tildarla de amor, pero al fin y al cabo es donde surge esa pulsión erótica. Nosotros construimos a los amantes. Yo creo que el amor se resume en yo estoy bien y me siento bien estando contigo. Y después del enamoramiento es que surge realmente el amor. Por eso es que lo dije siempre en todo el seminario de Eros y Psique. Para mí el amor es lo que viene después del amor. Al fin y al cabo es cuando cede esa fase idealizatoria del enamoramiento y tú logras entender que ese ser amado, amante, tiene aspectos sombríos al igual que tú y logras procesarlos, integrarlos y logras ver de qué manera se complementan, se atraen y se repelen y eso hace que la relación vaya creciendo poco a poco, ¿no? Esta atracción emocional que genera la pantalla está motivada por la curiosidad de conocer dónde están nuestros límites a la intromisión. La vida privada en la era del vacío, en la era tecnológica, se ha vuelto pública. Y nuestra permanencia en la web es inmortal. Nosotros en la web no caducamos. Somos inmortales, nos protegemos al estilo de un biombo. Estamos activados por el complejo de superioridad. Y este complejo de superioridad denota marcadas heridas narcisistas de esos usuarios, de la humanidad e incluso del amor.com. Somos capaces de enamorarnos de los significados que atribuimos a las palabras. En el fondo no es en el interlocutor, no es ese amante real el que nos atrae. Nos atrae más bien el amor a nosotros mismos, a nuestra vida, a eso que dejamos y que queremos exhibir en las redes sociales sin tapujos. El fenómeno selfie, autorretrato o autofoto puede expresar una conducta patológica también de nuestra era. Bajo el hashtag o las etiquetas mí, yo, me amo, miles de personas publican sus fotos buscando aprobación, aceptación y likes. Los selfies parecen ser el mantra de hoy. El término se creó en 2012 y para la fecha, estoy hablando de hace 2 años, en aplicaciones como Instagram había casi 60 millones de fotos con la etiqueta selfie.
y 120 millones con el hashtag yo. Según los estudiosos del comportamiento, de la psique y de las redes sociales, los usuarios crean diariamente pequeñas novelas de sus vidas, en lo que Mario Vargas Llosa denomina la civilización del espectáculo, del teatro y de la histeria. Sin duda alguna, estamos ante teatro y drama que se expresan en Facebook, en donde su megáfono social para poder decir lo que pensamos y lo que creemos es el Twitter. En las relaciones virtuales sentimos sensaciones de pánico ante la pantalla vacía. Las pausas y las respuestas se perciben negativamente. No hay lugar para el silencio. Entrampados en ese complejo de Cassandra y de bella indiferencia, intentamos mostrar nuestro lado bueno, potenciando nuestras virtudes y minimizando nuestros defectos. Así quedamos envueltos en el terreno del deseo y en el de las palabras. Necesitamos ser cada hora del día ese avatar, ese yo digital que construí. Necesito morir a plenitud y necesito salir de mi realidad. La pantalla nos invita a mostrarnos sin riesgo, a enseñar esos aspectos individuales que ocultamos en nuestra vida. Es un refugio que se puede usar para aquellos que huyen del compromiso o para aquellos que temen exponerse demasiado. El anonimato que nos proporciona la pantalla facilita la mentira y nos pone en riesgo. Psicopáticamente, acompañamos a millones de personas, nos sumergimos en la web y acudimos a grandes fiestas usando el arquetipo de la máscara para transgredir, usurpar y suplantar. La máscara de la cordura, una imagen de la psicopatía, nos conecta con ese otro que soñamos. Transitamos del sexo virtual al sexo de píxeles, intentando calmar esa falsa sensación de cercanía. Eso me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. En época de pandemia, yo lo he visto en consulta, jóvenes adolescentes, jóvenes adultos, para poder tolerar el vacío existencial que produjo encerrarnos en casa y que produjo quedarnos en casa, generaban salas de Zoom, generaban salas virtuales en donde se desnudaban, hacían strippers, en donde se querían conectar con este elemento sexual, en donde se masturbaban mutuamente, virtualmente. Un tema interesante de la clínica actual que trae esto, ¿no? Sigo. Ya no soñamos en el ahora con ser ese yo ideal. No queremos parecernos a los otros para perdernos en la multitud. Yo quiero ser yo mismo, encontrarme en cada lugar, multiplicarme como las pantallas y diferenciarme. Somos sujetos ambivalentes, sujetos líquidos, usando la metáfora de Bauman. Sentimos sensaciones inidentificables. Un gran vacío interior está ligado a una incapacidad para poder sentir y por eso lo vemos en los jóvenes, la conducta de autolesionarse y de cutting. Al igual que Narciso, estamos atrapados en nuestro eco, despegados emocionalmente de nuestro entorno y de nuestra realidad. Esta precariedad individual y colectiva genera una percepción en la cual se le atribuye a los objetos y a los sujetos condiciones de artículo de consumo. Como lo expresa Zygmunt Bauman en el paradigma de su modernidad líquida y de amor líquido, en las relaciones íntimas y personales, los compromisos de hasta que la muerte nos separe se convirtieron en contratos que dignifican o que edifican la siguiente frase: mientras estemos satisfechos, estaremos el tiempo que esto dure. Vivimos un amor propio confluente. Necesitamos reafirmar nuestra existencia. Requerimos de una relación a la que nos podamos referir para definirnos,
Algo así como yo soy porque tu existencia existe y en tu existencia yo me constituyo. Esta interacción se asemeja a lo que en psicopatología clínica se denominan las adicciones. La atracción, el éxtasis a ese LSD electrónico nos permite experimentar encuentros con otros con una profunda carga emocional y con una marcada desvinculación individual. En la soledad que tenemos, es decir, carentes incluso de nuestra compañía, nos vamos a esos lugares desiertos, nos ubicamos en cubículos cerrados, nos aislamos, esperando impacientemente la aparición de algo en la pantalla para poder percibir y observar, para poder conectarnos con nuestro propio cuerpo, para poder entender que lo hemos dejado atrás y que incluso el cuerpo está olvidado y desolado. Quiero finalizar. Sí, David. Quiero Sí, sí, finalizar. David. ¿Sí? ¿Sí, Gaby? Sí, sí, perfecto. Sí, 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 Ya, finaliza, por favor. quiero finalizar trayendo una reflexión que dice que como terapeuta no sé qué traerán ni qué han traído estas tecnologías. Pienso que en el presente estamos petrificados en nuestra realidad. Algo no nos gusta del aquí y del ahora. Algo nos atormenta y huimos diluyéndonos en las pantallas. Nuestra condición humana mutó. Vivimos en simbiosis con nuestros teléfonos móviles. Yo los quiero invitar a darle off y a que sigamos emprendiendo el viaje, transitando nuestro camino de individuación por esa vida real que todos tenemos, por esa vida que todos debemos construir. Cierro con esta frase y con un video que voy a pasar para cerrar, en donde dice: desnudarse por dentro es la única pornografía que no tolera este siglo. El resto parece que ya está visto. Aquí les dejo mis contactos, davidsucre@gmail.com y mi página www.davidsucre.com. Dame un segundo, Gaby, para cerrar con un video y pasamos a la fase de preguntas. ¿Puedes subirle el sonido, por favor, David? Se escucha muy bajo.
Ok, David, ahí culmina. Sí, muchas gracias, Gaby. No, por favor, gracias a ti. Realmente las imágenes son muy elocuentes con respecto al encuentro y al desencuentro, ¿no? El encuentro tanto de piel como de la mirada. Yo aquí hice varias anotaciones a medida que tú ibas haciendo la exposición y había una palabra que se me venía, ¿no? Que es el voyeur. Ujú. Me parece que tiene mucho que ver esto del voyeur y la relación con lo perverso, ¿no? Pero bueno, siguen siendo, tanto el voyeur como la perversidad son de alguna manera, bueno, habla Freud. A mí me gustaría bueno, que pudiéramos relacionar también con Jung con respecto a la relación de sombra-máscara, porque me parece que estos dos arquetipos están muy relacionados con toda esta exposición y fundamentalmente de qué función viene a cumplir la tecnología como sombra y como máscara. Sí, excelente. La verdad, muchas gracias por esa pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que en el trabajo hablaba de pulsiones escópicas, en donde queremos mirar, en donde queremos ser vistos, en donde la pantalla nos invita a observar, pero en donde no sé si nos invita a conectarnos. Por muy metafórico que parezca, recuerda que se dice que los ojos son la ventana del alma, y aunque yo te puedo ver, realmente te puedo ver. Realmente me puedo conectar eróticamente sin hablar de lo sexual. Recuerden que la fuerza erótica es una fuerza de unión y de conexión. Me puedo conectar con Gaby en Argentina. Puedo ver a través de este velo y de este cristal negro tu brillo, tus ojos, preguntas y cuestionamientos, ¿no? En relación a estos arquetipos que tú mencionas, yo considero que lo social, que el afuera, que incluso lo que se nos exige como humanidad, hace que tengamos nuestros roles, nuestros estereotipos, nuestra etiqueta de presentación. Y esa escisión es lo que va formando esa persona, esa máscara, que nos guste o no, va dejando a un lado otras cosas que también somos. Otras cosas que van quedando en el velo, que van quedando en lo oscuro, en lo sombrío y en el inconsciente. Pero no solo hablemos de la relación que existe entre el afuera, entre lo social, entre lo psicohistórico, personal, mi biografía y mi historia, que además me complejiza, ¿sí? Entendamos que arquetipalmente hay energías que surgen del inconsciente colectivo, que tienen una naturaleza y que van a buscar expresarse. Y eso forma parte de lo humano. Y en esta decisión, yo considero, haciendo un poco reflexión de tu pregunta, que ¿por qué quise hablar de la sombra? Porque yo creo que la pantalla es un lugar psicodramático, espectacular para poder proyectar todo lo sombrío, para poder conectarnos con eso que la máscara no nos permite conectarnos, con ese traje, con esa vestimenta que tenemos todo el día hacia afuera, el rol, el terapeuta, el psicólogo, la psicóloga, el ingeniero, el doctor, y en la pantalla, con la pantalla, yo puedo ser lo que yo quiero ser. Yo puedo construir lo que yo deseo, yo puedo generar esos avatares, yo puedo generar esos personajes e incluso puedo llegar a generar una segunda vida, que es la que yo más quiero, y eso es lo que ha traído este juego Second Life. Una de las cosas que me pareció importantísimas y que vi en el 2014 en Caracas, en mi ciudad, en un congreso de psicoanalistas ortodoxos, no junguianos, es como incluso un psicoanalista, para poder sacar a un niño dependiente y con una adicción tremenda a las redes sociales, se tuvo que crear un avatar y entrar a ese segundo mundo, y desde ese segundo mundo, con estos avatars, hacer psicoterapia. De Black Mirror en Claro. el presente, de Black Mirror en el presente, ¿no? Una cosa que Sí, sí, uno sí. dice,
¿Dónde estamos? Sí, sí. Te doy la Sí, palabra. aquí lo que tú estás planteando realmente se ve muy bien la relación directa que tiene máscara-sombra, sombra-máscara. Sí. Sí, aquí se puede ver bien. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué función cumple la tecnología en este momento? Porque sabemos que desde el punto de vista junguiano, la sombra no es totalmente negativa, La es sombra no es totalmente oscura. negativa, la sombra no es negativa porque la debemos integrar y la debemos procesar y además forma parte Ahí de nosotros. está. Bien, entonces, con respecto a esto, la pregunta es, ¿qué deberíamos integrar? ¿Qué es lo que nos trae, qué es lo que nos está mostrando la tecnología? ¿Qué debemos integrar? Parte de nuestra constitución humana. Lo que López Pedraza decía en Ansiedad Cultural, la conciencia de fracaso, nuestros elementos histéricos, nuestros elementos psicopáticos, nuestros elementos puberales. Entender que eso también nos complejiza y que nos toma. Y entender que eso forma parte también de nuestro Hades, de nuestro inconsciente. Yo creo, esto es una opinión personal mía, no creo que la tecnología es la extensión de la prohibición sexual, es es la vergüenza extendida de que todavía seguimos teniendo pero muchos problemas con nuestros instintos. Porque que un adolescente se masturbe delante de otro en una pantalla no significa que tenga la sexualidad, que esté viviendo su sexualidad o que la está resolviendo. Ni tampoco un adulto, ¿cierto? Mucho menos, ¿no? Entonces, me parece, a mi entender y por lo que tú has mostrado, creo entender que es justamente esto, ¿no? Es la extensión, todavía está mostrando que tenemos un tema con la sexualidad y con nuestros instintos. Cuando digo sexualidad no digo genitalidad nada más, digo en este amplio sentido de la palabra sexual, que es lo que genera vínculos, y fundamentalmente, o también incluido lo genital, con Exactamente. nuestros instintos, ¿no? Que no solamente es, si me permito hablar, si me permites un poquitito más, no solamente es lo genital, sino muchas veces también tiene que ver con todos los instintos, que es alimentación, pan, techo, y la proyección hacia un futuro que sabemos que también forma parte de los instintos. Así es, pero ¿qué es lo que yo creo que pasa y la filosofía, la sociología también lo está trayendo? Eros está agónico, Eros está muriendo, la era de la psicología profunda parece que también. La pantalla y esto que tú estás diciendo nos está quitando la capacidad para pensar, nos está tecnologizando y nos está deshumanizando, nos está volviendo muy individualistas, muy narcisistas. Y fíjate las metáforas que usa la filosofía, era del vacío, ¿sí? De Lipovetsky. Fíjate lo que usa el primer video que yo traje, que fue el que me ayudó y que me enfocó a hacer este trabajo. Erótica electrónica, erótica tecnológica. A lo mejor está cambiando las cosas, Gaby. Todo Sí, está cambiando, el mundo está cambiando. Lo que yo no sé es si nosotros tenemos respuestas psíquicas para tantos cambios o para los cambios tan vertiginosos y tan rápidos que la era virtual nos trae. Parece que nosotros somos un poco más sí, lentos. sí, pero yo confío en que somos más que la voluntad personal y que la enantiodromía va a cumplirse, va a volver a cumplirse. Confío en la sabiduría de la energía psíquica, ¿sí? Y que va a ir en busca del otro polo. Yo estaba pensando en una era en donde como que la era tecnológica es el resultado de haber sido tanto tiempo invisible, ¿no? Estábamos absolutamente invisibilizados frente a muchísimas cosas. El otro día Roberto contaba, cuando hablaba de Víctor Frank, su historia, contaba cómo algunos judíos eran llevados a los campos y a los hornos, y muchos de ellos que eran artistas, eximios pintores, eran tomados para retractar y pintar, dibujar ese momento un minuto antes de morir. Y esos son esa gráfica es el único documento vivo que tenemos. Es decir, que de alguna manera también uno podría decir que se necesita la imagen para poder entrar a otra conciencia. Eh, y, y se necesitaba esto de la batalla
para pasar de esa invisibilidad a lo visible, pero también confío, como tú muy bien dices, en que esta enantiodromía se va a cumplir, vamos a ir hacia lo contrario. Ahora, la cosa es, el secreto es lograr el equilibrio entre las dos cosas. ¿Tú qué opinas, David? Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Y bueno, espacios como estos por lo menos amplifican un poco al colectivo, porque no todo el mundo va a un espacio de psicoterapia. Y ojo, la psicoterapia tampoco es que es la panacea. Yo creo que entender nuestra constitución humana y entender que existe una energía arquetipal, natural, que va mucho más allá de nuestra conciencia, que es la sombra, e intentar integrarla, intentar digerirla, intentar amarrarla e intentar ver qué nos dice como la gorgona sin verla directamente, porque nos podemos petrificar, podemos psicotizarnos, podemos entrar en otros estados de conciencia muy fuertes, o sea, con ciertas ayudas de psicopompos, con ciertos dominantes de que nos va dando la vida, perfecto. Pero hay que verla, así sea como lo hizo Perseo, de ladito, pero entender que está ahí, no negar su existencia. Sí, justamente también con respecto a esto de la era tecnológica, hay muchísimas personas que están buscando información, se están volcando a lecturas que por ahí no habían tenido acceso y puntualmente a la psicología analítica. Pero quiero ir a algo muy interesante porque tú has nombrado palabras que yo fui anotando que son muy ricas y que me gustaría tu opinión, que es la pantalla, el Peter Pan, la panacea, me llevaba al dios Pan, ¿no? A Sin esta duda, totalidad, a esta... sin ¿Qué duda, opinas de esto? ¿Qué opinas? sin duda. Mira qué es lo que ha pasado. Recuerda que Pan es el que nos contacta en nuestras pesadillas y Pan es el que nos contacta con lo corporal, Gaby. Yo creo que el cuerpo psíquico, individual y social ha sufrido rupturas y porosidades. ¿Sí? Y estas porosidades y estas rupturas posmodernas que nos ha llevado a que este cuerpo psíquico se ha fracturado es lo que hace que lo contiene salga. Y eso que sale de la psique, cuando la psique ya no puede más, cuando no tolera más, ¿a dónde lo vamos a poner? En el otro, en la pantalla y en el cuerpo. En esa taquicardia, en esa dificultad para respirar, en esa opresión en el pecho, en esa sudoración de las manos, en eso que nos contacta Pan. En eso que nos contacta con nuestro cuerpo psíquico herido, fracturado, poroso. El Dios que te salva es el Dios el Dios que te salva es el Dios con el que tú contactas a veces. Recordemos cuando Psique en el mito se quiso suicidar y no pudo, ¿y quién la salva? Pan. Ella, entrando en pánico, ella creyendo que no podía con la tarea, viene Pan, se le presenta y le dice, cálmate. Y la consuela. Entonces, la aparición del síntoma, para hablar en términos claros, yo no sé quiénes nos pudiesen estar viendo, no es un castigo. El síntoma es un lenguaje que nos está diciendo que algo debemos hacer porque ya el cuerpo psíquico se fracturó, sufrió. Exactamente. En esta idea, para continuar con la idea tuya, fíjate que acá vuelve a aparecer pánico, otra vez el pan, y tú has dicho en la exposición que todo lo que nosotros encontramos en este cristal negro es la extensión de nuestra realidad psíquica, ¿sí? Y realmente es un llamado de atención de que tenemos que volver a los instintos, pero esta vez desde el contacto, desde un contacto real, desde un reconocimiento de nuestros instintos, ¿no? Parafraseando a Jung, ¿no? Creo que este es el llamado de atención. ¿Tú qué opinas, David? Sin duda alguna. Y quiero que también quede algo. Perdón, en la era del vacío, no estamos diciendo que no hay nada. Cuidado con eso. El vacío nos lleva a conectarnos con múltiples conexiones que no sabemos cómo serán. Un estado psíquico de vacío no es un estado psíquico en blanco. Es un estado psíquico que te lleva a conectarte con millones de infinidades. Y en esas millones de infinidades
puede haber mucho sufrimiento, patos, mucho movimiento psíquico que necesita esa transformación psíquica, soul making, ese proceso de hacer algo. Pues cuidado, cuando estemos hablando de la era del vacío, no quiero que la gente como que confunda esa soledad existencial, ese vacío existencial. El vacío existencial nos puede llevar a unos Hades inhóspitos. Sí, justamente estaba pensando en Hades, en la posibilidad de la riqueza que trae la oscuridad y la sombra. Justamente, justamente estaba pensando eso. Bueno, David, realmente una exposición que nos dejas pensando. Creo que de tu exposición se abren muchísimas puertas. Creo que es un tema apasionante, profundo, que realmente, bueno, te agradecemos porque nos has dejado pensando y como todo, tiene su polaridad, lo bueno y lo malo, o lo claro o lo oscuro, así que a través de la internet agradezco del nombre de Instituto Eleusis que nos acompañes esta noche y antes de dar el cierre, quería saber si tenías algo más que agregar. ¿Quieres No, la hacer verdad una que última muchas gracias por la reflexión? oportunidad, muchas gracias por este espacio. Yo creo que queda mucho para pensar, para reflexionar. Y si Gaby, tú te quedaste pensando, me doy por hecho esta noche. Y ojalá que se haya quedado pensando también muchos de los que nos acompañaron, porque esa es la idea, mover. Seguramente que sí, porque es un tema muy, muy actual y que se hace mucho más presente con respecto a esta pandemia, como para poder cerrar esto que dijimos del dios pan. Así Bueno, es. te mando un abrazo y un agradecimiento en nombre de todos mis compañeros. Hasta la próxima entrevista. Otro de vuelta. Saludos, cuídense mucho y una buena noche. Muchísimas gracias, David. Nos vemos.